En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado. Nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Celebramos efectivamente la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, lo que nos invita a depositar, como Cristo mismo nos va a invitar, la mirada en la cruz de Jesús, la cruz que es para nosotros gloria y salvación. Comenzamos la celebración reconociendo ante el Señor nuestro rechazo instintivo a la cruz, ese no querer tomar la cruz de cada día para seguirle a Cristo con verdad y fidelidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida.
Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Escribiendo San Pablo a los cristianos de Corinto, su primera carta, en la que tiene que salir al paso de las divisiones que se habían creado en aquella comunidad, frutos pues de los defectos y de los pecados humanos, envidias, discordias, soberbia, etc. Él trata de centrarles en lo más importante y les dice: nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. El mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como vemos, Cristo crucificado está en el centro del anuncio del Evangelio. Y por eso es por lo que se nos invita hoy, Cristo mismo nos ha invitado, a mirarle a Él elevado en lo alto de una cruz, para que quienes creen en Él tengan vida eterna.
Naturalmente, lo que nos está invitando a hacer suena, como decía San Pablo a los Corintios, o a escándalo o a locura. Para los judíos, no olvidemos que el mismo San Pablo era judío, eso de anunciar a un Mesías, el enviado de Dios para salvar, que había sido crucificado, era un escándalo, ciertamente. Tenían un dicho en la Sagrada Escritura por el que se decía: maldito el que cuelga de un madero. Se suponía que evidentemente quien era crucificado, el suplicio más cruel que tenían los romanos, reservado para los criminales más peligrosos, se suponía, que era alguien malo, rematadamente malo, y por lo tanto maldito. ¿Cómo iban a aceptar los judíos el mensaje de un Mesías que termina en la cruz, crucificado entre dos criminales, entre dos ladrones? ¿Cómo podían aceptar eso? Ciertamente hacía falta el saber superar todos sus prejuicios y descubrir en Cristo al Hijo de Dios. Era un escándalo anunciar a Cristo crucificado. Si difícil les era a los judíos aceptar ese mensaje, no menos difícil era para los que dice genéricamente San Pablo, los griegos. No se está refiriendo a los habitantes de Grecia, sino en general a todos los habitantes del Imperio Romano, cuya lengua, la lengua que se hablaba en tiempos de Jesús, no era el latín. El latín solo se impuso bastante más tarde. Seguía siendo la lengua que había impuesto Alejandro Magno al realizar la conquista de su imperio, era el griego. Y por eso llamaban griegos a todos los que no eran del pueblo elegido. Pues bien, para ellos era locura, una locura. ¿Cómo aceptar Salvador del mundo a alguien que había muerto crucificado en una cruz? En Roma se descubrió hace ya mucho tiempo una pintada, diríamos hoy, un grafito, que algún muchacho de la época del siglo I, finales del siglo I, o quizá principios del siglo II, una pintada que había hecho. En esa pintada se ve una cruz representada por dos palos y en la cruz una persona colgando de ella con cabeza de asno. Tiene claramente pintada una cabeza de asno y una inscripción al lado: el Dios que adora a Alejandro. Evidentemente era una pulla que dirigía el autor de esta pintada a un compañero suyo llamado Alejandro, que evidentemente era cristiano. Y así entendían el mensaje de la cruz. Un asno, es decir, ¿cómo podían ellos figurarse que era Dios alguien que había sido crucificado? Por eso el mensaje de la cruz no es fácil, ni era fácil entonces, ni lo es hoy. Notemos que hoy la cruz, el signo de Cristo, el signo más claro de Cristo, porque es el signo del amor más grande que Dios ha tenido a nuestro mundo, es un signo rechazado. Se quiere quitar de todas partes, no quieren que esté presente. Y no es ofensivo para nadie. ¿Cómo va a ser ofensivo un signo en el que se nos muestra a alguien que ha entregado voluntariamente su vida por la salvación del mundo? Aun cuando no se crea que Cristo era Dios, aún así a nadie ofende el que una persona voluntariamente se dejara matar por los demás. Sin embargo, es rechazado y muy fuertemente. No obstante, la cruz sigue estando presente, pero muchas veces, por desgracia, solo a modo de adorno. ¿Cuántas cruces adornando? Pues joyas, incluso las orejas y las narices de algunos que se las cuelgan, pequeñitas. Pero tendríamos que preguntarnos si la cruz, signo el más grande del amor de Dios a la humanidad, es apreciado
querido, venerado y vivido por nosotros. Porque no lo olvidemos, el que nos invita a mirarle a Él, elevado en la cruz para ser salvación de quienes creen en Él, nos ha dicho que la cruz se ha convertido también para nosotros en el camino de la resurrección y la vida. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. San Pablo nos ha dicho cómo valoraban la cruz los judíos y los griegos. Y los cristianos de hoy, no vamos a hablar ya de los que no creen, de los que no son cristianos. Los que se llaman cristianos hoy, ¿cómo valoramos la cruz? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? ¿La usamos también solo nosotros para colgárnosla como adorno? ¿O hacemos de la cruz una forma de vida diaria? Eso es lo que nos quiere decir Jesús cuando nos habla de seguirle con la cruz de cada día. No solo la que nos viene en un momento dado por la enfermedad o por un problema grave en nuestra vida. No, la cruz de cada día, especifica San Lucas. La cruz de cada día. Vivir la cruz cada día significa, en definitiva, vivir diciéndonos no a nosotros mismos, que por eso une ambas cosas. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y se venga conmigo. Siempre supone renuncia el vivir la caridad, el vivir el amor. Así como el gesto más grande de amor que Cristo ha dado al mundo y el Padre, por medio de él, ha sido el entregar su vida en la cruz, dejándose matar de una manera tan humillante, tan cruel, de la misma manera también nos invita a nosotros a entregar nuestra vida día a día. Amar lleva consigo necesariamente cruz. Desde el momento en que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a la cruz, desde ese mismo momento no puede haber un amor auténtico si no lleva consigo cruz. Es decir, si no lleva consigo renuncia a uno mismo. He aquí uno de los temas más difíciles de asimilar hoy, precisamente porque la cruz no se asimila, porque parece locura, porque parece una estupidez, y por eso a nadie se le ocurre pensar que precisamente renunciando a uno mismo es como realmente se ama. No, se entiende el amor como una satisfacción que me tiene que dar el otro a mí. Dicho de otra manera, se busca ser amado, pero no amar. Nos gusta que los demás den su vida por nosotros, que nos sirvan, pero no queremos dar la vida por los demás ni servir. Y eso, evidentemente, es la fuente de todos los conflictos en el tema del amor o del pretendido amor, porque no llegamos a entender que amar es vivir crucificado, es decir, vivir diciéndose a sí mismo no para hacer un sí de nuestra vida a Dios y a los demás. Esto sigue siendo locura y, sin embargo, no lo olvidemos, esta es la salvación del mundo. Todo el que mira con fe a Cristo en la cruz y por lo tanto le sigue, le imita, ese es el que encontrará la vida en plenitud. Porque el que busca salvar su vida, nos sigue diciendo Jesús, la perderá. Pero aquel a quien no le importa perder su vida, por mí y por el Evangelio, especificará un evangelista, ese la encontrará, ese la salvará la vida. La cruz, por lo tanto, no nos extrañe que esté en el centro de nuestra fe junto con la resurrección. No olvidemos que la Semana Santa no es solo celebración de la pasión y muerte de Cristo, sino que culmina en el domingo de Pascua y en el tiempo de Pascua en la resurrección. La cruz es, por lo tanto, el camino, el único camino a la vida y a la resurrección. Por lo tanto, un camino absolutamente necesario, aun cuando normalmente nos produzca
por el aspecto de dolor que tiene y que lleva consigo una cierta repulsa. Pero hemos de aprender a vencer esa repulsa para abrazar, incluso con amor, la cruz de Cristo. Oremos ahora con toda confianza al Padre Eterno, que dispuso darnos la vida por la muerte de su Hijo amado. Por toda la Iglesia, nacida del costado abierto de Cristo, para que pueda acoger un día a toda la humanidad en su regazo, cumpliendo el deseo de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que la fuerza de la cruz de Cristo les impulse a evangelizar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de la tierra, para que no desprecien la cruz salvadora de Cristo, sino que la acojan como lo que es fuerza y sabiduría de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que contemplen su situación como una participación en la cruz salvadora de Jesús y en ella encuentren valor para entregarse, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que no tengamos miedo en seguir a Jesús por la senda del amor sacrificado y entregado, del que la Santa Cruz es signo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu Hijo un nombre sobre todo nombre y lo elevaste junto a ti cuando Él se humilló hasta la muerte de cruz, escucha nuestras súplicas por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Pastor Roda y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.